Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Sean bienvenidos a este espacio que la Sociedad Bíblica de México comparte con todos ustedes. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Es importante decir que la traducción de la Biblia es crucial porque permite que personas de diferentes culturas y lenguas puedan leer, acceder y comprender la Biblia en su propio idioma, lo que facilita su crecimiento espiritual y su relación con Dios. Este es el programa con el que iniciamos esta serie de agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, para conocer a lo largo de estas semanas de la mano de nuestros conferencistas invitados lo que representa esta trascendental obra de traducción. Nos llena de gozo el ser privilegiados de tener acceso a la palabra de Dios. La invitación a celebrar está hecha para todos los interesados en la causa bíblica y para quienes a través de ellos conozcan al autor y consumador de nuestra fe, nuestro amado Señor Jesucristo.
Sean todos bienvenidos a este su programa, Agosto, Mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Y es así como comenzamos. Al leer la Biblia en su lengua materna, las personas pueden comprender mejor los conceptos, historias y enseñanzas bíblicas, lo que les permite aplicar estos principios en su vida diaria. Adentrémonos en el tema de hoy con el pastor Benjamín Rivera, director general del Centro Familiar Cristiano de México. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Qué gusto poderles saludar. Soy el doctor Benjamín Rivera y estamos ministrando o compartiendo nuestras conferencias sobre el mes de la Biblia de este año 2025 de la Sociedad Bíblica de México, Asociación Civil. Se nos ha estado hablando de las traducciones de la Biblia como el tema general que se designó para este año, tomando como texto base un pasaje del libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35,
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo voy a hablarles del poder creativo de la palabra el día de hoy. Y voy a tomar como base Génesis capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, la llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto nos habla de la obediencia del universo al poder creativo de la palabra de Dios. Dios no solo creó con el poder de su palabra el universo, sino que a su vez lo sustenta con el poder de su misma palabra. La palabra expresada de Dios tiene poder para crear las cosas, pero también tiene poder para sostener las cosas, para mantener las cosas. Y esto es lo que nos dice claramente también el libro de los Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Voy a leer para ustedes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto que acabo de leerles es Hebreos 1, versículo 1 al 3. Y lo relevante también de este pasaje es que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas a los patriarcas, a los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Pero también afirma que en los postreros días, en estos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido, según este pasaje de Hebreos, como heredero de todo lo creado. También que Dios creó el universo por medio de Él, es lo que nos está diciendo Hebreos 1 del 1 al 3. También nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Es decir, la exacta representación de Dios aquí en la tierra. Y afirma el pasaje que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, las mantiene, las sostiene, las preserva, les da la base o su fundamento. La conclusión es que Dios y Jesús no solo tienen poder creativo para traer todas las cosas a la existencia, sino que también tienen el poder de sustentarla. Como dijimos, el poder de mantener o de sostener o de servir como base o como fundamento de todo aquello que previamente Dios y Jesús habían creado en todo el vasto universo que usted y yo conocemos y que seguimos conociendo, porque Dios sigue creando cosas según el poder creativo de su palabra, dice la Escritura. El Padre hasta ahora trabaja y sigue expandiendo los cielos y el universo.
O sea, es que hay partes del universo que usted y yo ni siquiera conocemos ni tenemos idea de que están ahí y que han sido creadas por el poder de Jesús, el poder de la palabra de Jesús, el poder de la palabra de Dios, y aparte lo soportan, lo sostienen, lo mantienen. Habiendo dicho esto, déjame regresar al pasaje que ya habíamos leído de Génesis 1, del 3 al 5. Lo vuelvo a leer. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto que acabamos de leer nos lo dice Génesis capítulo 1 del 3 al 5. El contexto de Génesis 1, 3 al 5 es los primeros dos versículos de Génesis 1, versículo 1 y versículo 2, que dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, enumerando esto que acabamos de leer de Génesis 1, 1 y 2, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es que nada de lo que Dios crea lo hace en desorden o carente de propósito. Cuando la Biblia usa la palabra vacía, la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra vacía quiere decir carente de propósito, ¿verdad? O sin razón de ser. Entonces, nada de lo que Dios hace, nada de lo que Dios crea, lo crea sin un propósito, sin una razón de ser, o carente de sentido o de significado, o en desorden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1, todos los estudiosos coinciden en que entre estos dos versículos lo que sucedió fue que en los cielos Satanás, después de haberse rebelado contra Dios, fue expulsado o desalojado de la presencia de Dios y llegó a la tierra causando el caos, el desorden, el vacío del que nos habla la Escritura en este pasaje. Lo cierto es que el texto dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero también agrega que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, es decir, gobernaban sobre la faz de lo que existía en el abismo. Pero afirma también que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces es el espíritu del poder creativo de Dios, o el poder creativo del Espíritu de Dios, que se mueve sobre el desorden, sobre el caos, que trae el orden y trae el alineamiento de las cosas para que Dios pueda moverse y pueda operar. La forma de Dios de restaurar el orden en la tierra por medio del poder creativo de su palabra y de su Espíritu es por medio de la luz, que fue lo primero que Dios creó. Dijo Dios con el poder creativo de su palabra: sea la luz. Y en ese momento la luz existió, apareció. Y vio Dios que la luz era buena, y lo que hizo Dios es separar la luz de las tinieblas. Desde un principio, Dios hizo una separación entre lo genuino y lo auténtico y lo que no es genuino y auténtico.
entre lo que tiene luz y es conocido y lo que está en tinieblas y gobernado por el enemigo. Pero déjame leerte para agregar todavía valor a lo que estamos hablando del poder creativo de la palabra. Lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, en la versión Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, este pasaje de Juan 1, del 1 al 5, nos habla de la preexistencia de Jesús juntamente con la divinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. La divinidad de Jesús es claramente señalada en este pasaje de Juan 1, del 1 al 5. Habla también, en tercer lugar, de la coexistencia entre Dios y Jesús y obviamente el Espíritu desde siempre, desde la eternidad y desde el principio de la creación del mundo, de la creación del tiempo, del inicio de la creación misma, que fue traída a la existencia por el poder creativo de la palabra de Dios. En cuarto lugar, estos versículos de Juan 1, 1 al 5 nos dicen que todas las cosas fueron hechas por Jesús por medio del poder creativo de su palabra. Y sin la intervención de Jesús, nada de lo que ha sido hecho y traído a la existencia pudo llegar a existir o fue realizado. Número 6. En Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de todos los hombres. Y finalmente nos dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. No hay manera de que Jesús haga su aparición, de que la luz venga y todo lo que estaba en tinieblas no aparezca, no se revele, no se dé a conocer. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios tiene poder creativo y que ese poder creativo trajo todas las cosas a la existencia, y sin la intervención de Jesús nada de lo que ha sido creado fue hecho. Pero no solamente lo hizo, sino lo sostiene por medio de ese mismo poder, y la luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no tienen ningún poder sobre la luz resplandeciente de Jesús, como en este mundo lleno de caos, lleno de desorden, lleno de violencia, lleno de sangre por todos lados, de desorden. Lo que puede traer orden en medio del caos es el poder creativo de nuestro Señor Jesucristo, como lo ha hecho desde un principio hasta el día de hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde, y no olvides hacer tus depósitos, tus ofrendas para sostener esta causa maravillosa que la Sociedad Bíblica hace, traduciendo las Escrituras a tantos idiomas y dialectos para nuestras gentes en nuestra nación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te mandamos un saludo cariñoso, el doctor Benjamín Rivera. Agradecemos a nuestro amigo el pastor Benjamín Rivera por el mensaje que nos compartió. Las redes sociales son una buena herramienta para compartir el Evangelio. Gracias por continuar con nosotros. Identificar el mensaje de las Escrituras requiere ir más allá de las palabras,
comprenderlas como fueron escritas originalmente. El Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español RBC te lleva al corazón del texto bíblico palabra por palabra. Texto en el griego original del Nuevo Testamento Koiné, traducción exacta y literal palabra por palabra, numeración para facilitar la lectura fluida, anotaciones al pie con explicaciones claras de conceptos complejos, análisis de los verbos más usados en el Nuevo Testamento, columnas con traducciones alternas en RBC y la Biblia de Jerusalén. Diseñado para quienes conocen el griego bíblico y para todo el que desea comenzar a descubrirlo. Profundiza en la palabra, comprende cada frase, vive el mensaje como lo comunicaron sus autores. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación.
exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. La Biblia es una fuente de fe, esperanza y consuelo para millones de personas. Al traducirla a diferentes idiomas, se asegura que más individuos sean transformados y puedan recibir las promesas de vida eterna que Dios el Padre ha reservado para sus hijos en la fe en Cristo Jesús. La siguiente colaboración está a cargo del pastor Jacobo Mondragón del Centro Cristiano Cuernavaca. Recibamos con mansedumbre su enseñanza. Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles. Soy el pastor Jacobo Mondragón. Qué gusto poder saludarles en esta ocasión tan especial. Y también la gran oportunidad de compartir con todos ustedes la palabra de Dios. La palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Estamos en el primer capítulo de la Biblia, donde Dios está haciendo la creación. Debo decir que la creación maravillosa del Señor fue hecha con un propósito y fue hecha perfecta bajo la mano poderosa del Señor. Pero hoy nos ocupa la luz, porque este es el versículo que hemos leído. Aquí encontramos que Dios dio una orden y en esa orden se creó la luz. En la física, la luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Y esto es lo que nosotros tenemos como luz. Y esta está compuesta de fotones que se dispersan. Y hay dos maneras que se hablan en la física. Una como onda y otra como partículas. Así que en la física esto es lo que nosotros tenemos por la luz, fotones que se dispersan. Y esta radiación electromagnética es la que nosotros podemos percibir con el ojo humano y el efecto que vemos en toda la creación. Hemos dicho que estamos hablando acerca de el primer capítulo de la Biblia y de la creación que el Señor hizo. Completamente lo que la palabra de Dios dice, porque cuando consideramos la palabra de Dios, realmente todas las dudas y todas las incertidumbres se dispersan totalmente. Hasta hoy, hablar acerca de la creación sigue resultando un enigma aún para todos aquellos que se dedican a la ciencia y que han profundizado en el conocimiento juntamente con toda la tecnología que está a nuestro alcance hoy. Todavía lo que tenemos con respecto a la creación son teorías. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una dirección tremenda con respecto a la creación. Y sabemos que la creación fue hecha paso a paso por el Señor de una manera tan perfecta y tan coordinada que no podemos más que ver una perfección en todas las cosas que el Señor hizo. La palabra es específica y toda la creación fue hecha en 6 días, paso a paso, en los días tal y como nosotros los conocemos, de 24 horas
así fue hecha la creación. Y cuando Dios creó la luz, dice la palabra del Señor, que fue el primer día de la creación. Así que Dios creó la luz tal y como nosotros la conocemos. La palabra hebrea, porque hay una palabra hebrea, y yo quiero recordar a todos nuestros amigos que están viendo esta exposición, que la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas fundamentalmente. El primer idioma es el hebreo, el segundo idioma es el arameo, hablando de Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue hecho en griego. Por eso, en algunas exposiciones bíblicas tenemos que ir a estos idiomas, porque cuando consideramos el diccionario, tanto hebreo como griego, entonces tenemos una ampliación del conocimiento con respecto a las palabras y nos es más fácil entonces la comprensión. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 3 dice la palabra, y Dios dijo, sea la luz. Ahí la palabra hebrea es la palabra or, así como se escucha, y no la estoy diciendo en hebreo, sino la estoy diciendo como nosotros la comprendemos ahora, or, que es la palabra básicamente hebrea. La palabra or significa iluminación, significa lumbrera, significa también astro, rayo y, queridos amigos, la palabra or en el hebreo también significa sol. Así que en lo natural, cuando Dios creó el mundo, creó todas las cosas, el principio de la luz tiene que ver con Dios mismo en su palabra, porque Dios es eterno, porque Dios es el único ser en todo el universo, eterno, y que no tiene necesidad de un astro como nosotros lo tenemos con respecto al sol. Dios mismo es la fuente de poder y el principio para todo lo creado, incluido el sol. Pero entonces, cuando Dios dice sea la luz, en realidad Dios está creando este gran astro que nosotros conocemos. Por eso es importante conocer las palabras hebreas, de las cuales se desprenden algunas que nosotros conocemos y que tenemos tan común. Or, rayo, sol, sol mismo. Así de que el Señor crea la luz a partir de una orden que sale de su persona y junto con ello los astros que le rodean. El sol, la luna, las estrellas y todo lo que nosotros tenemos. Hablar acerca del universo es muy complicado, como ya lo mencioné, con todos nuestros adelantos y con toda nuestra tecnología, todavía no tenemos una explicación para el hombre, en lo lógico del hombre, la creación de todo el universo, porque no es posible. Cada vez que llegamos a un punto donde pensamos que hemos llegado al final para dar la explicación, siempre hay algo más, siempre hay algo más. Y todos ahora, por lo mismo de la ciencia, sabemos que estamos en una galaxia y esta galaxia está compuesta por el Sol, las estrellas y los planetas en los cuales nosotros estamos. Pero fuera de esta galaxia hay muchas galaxias. Entonces, siempre hablar de un final con respecto a la creación no tiene sentido. Tiene la creación la misma esencia de Dios, la inmensidad y la eternidad, lo grande, lo extenso, porque dice la Escritura que Dios lo llena todo con su presencia. Así que nos basta con referirnos a lo que podemos percibir. Como dijimos, la luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano y estamos tratando solamente de quedarnos con lo que es nuestra propia percepción.
Queridos amigos, pero tenemos que decir que Dios creó la luz con un propósito. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, dice en una parte: no en vano, para que fuera habitada, la creó. Cuando Dios habla acerca de su creación, cuando Dios tiene el propósito de la creación, y en las Sagradas Escrituras nos da la explicación que la creación fue hecha con un propósito, para que fuera habitada, la creó. Y efectivamente, nosotros, los seres humanos, podemos solamente vivir en este ambiente de una manera libre y de una manera plena, porque esta tierra fue creada con ese propósito, con ese sentido. Nosotros tenemos aquí todos los elementos que necesitamos para poder vivir plenamente. Basta decir que todo lo que percibimos realmente es agradable a nuestros ojos, pero representa una satisfacción de las necesidades humanas. Y también aprovecho la oportunidad para decir que debemos de cuidar el lugar que Dios nos ha dado para vivir, como es esta tierra, este mundo maravilloso, con todo lo que hemos mencionado hasta ahora, porque es la creación de Dios, lo que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos habitar plenamente. Pero toda la vida está concentrada en la luz, toda la vida. Queridos amigos, tenemos que saber que todas las cosas que están en este mundo tienen su base en la luz. ¿Qué es lo que pasa? La destrucción puede causar que las tinieblas cubran la luz. Estoy hablando en lo natural todavía. Uno de los grandes temores que tiene la humanidad ahora, sobre todo que estábamos escuchando de guerras y rumores de guerras tan peligrosos como una guerra nuclear. La guerra Israel-Irán, pero también la guerra Irán-Rusia con Ucrania, o cualquier otra guerra en la cual están participando naciones que tienen capacidad nuclear. ¿Cuál es el temor? La destrucción que puede traer una bomba atómica en un lugar. No, queridos amigos, en realidad el temor más grande es que una explosión nuclear que sería en serie por las naciones produciría una nube radioactiva, como un volcán que hace erupción, y cubrir la Tierra para que no reciba la luz de este astro tan maravilloso como es el Sol. Y junto con ello, la muerte de todo ser viviente. Esto es algo sencillo, lo que estoy mencionando, pero esta es una realidad. Ya hay algunos estudios que hablan acerca de esto, de lo que ha ocurrido en el pasado con explosiones que han causado daño a causa de la falta de la luz, porque toda la vida está en la luz. Las plantas necesitan la luz para hacer la fotosíntesis, para producir los alimentos, la tierra, el mar, y todo lo que existe está en una relación directa con la luz. Así de que si caemos en tinieblas, entonces prácticamente la luz está condenada a la muerte. En el sentido espiritual, en el sentido bíblico, también nosotros entendemos el mismo proceso. Dentro de la misma palabra del Señor encontramos que el hombre cayó en pecado y que por el pecado el hombre cayó en tinieblas. Quiere decir, hubo una separación del hombre con Dios. Este pecado
ocultó la luz de Dios para el hombre en el sentido espiritual. Y entonces, como consecuencia, le produjo la muerte espiritual. Mientras el hombre recibe la luz de Dios, tiene vida. Pero cuando el hombre vive en pecado, apartado de la luz que es el Señor, entonces las tinieblas cubren completamente su vida y le lleva a oscuridad total. Por eso es importante que nosotros atendamos este asunto en el sentido espiritual. La palabra de Dios en el Salmo capítulo 107, versículo 10, y quiero leerles directamente de las Sagradas Escrituras este pasaje porque es muy importante. Salmo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Mire lo que causan las tinieblas. Las tinieblas causan esclavitud, las tinieblas causan muerte, porque las tinieblas es eso. Ya lo hemos visto en el sentido natural y ahora lo estamos viendo en el sentido espiritual. Pero hay todavía cosas mucho más terribles. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19, y debo decir que el Evangelio de San Juan en el capítulo 3 es uno de los capítulos más extraordinarios que tenemos dentro de las Sagradas Escrituras. Pero ahí se hace una declaración. Y esta declaración es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Se lo voy a volver a repetir. La palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 19 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre en su naturaleza caída, recuerde que al apartarse de Dios se aparta de la fuente de la luz. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque esto es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Que cuando todo termine, cuando finalmente este mundo llega a su fin, nos espera la presencia maravillosa de Dios. Vamos a habitar en la presencia maravillosa de Dios, en un lugar que la palabra de Dios llama el cielo. Y fíjese que en el libro de Apocalipsis dice que no tendremos necesidad de luz porque Dios nos alumbrará con su presencia. Esto te recuerda que la fuente de la luz, tanto natural como espiritual, es Dios mismo. Y que cuando todo termina y llegamos a la presencia de Dios, ni siquiera vamos a necesitar el sol. Y no me preguntes si va a existir el sol todavía o no. No me pregunte eso porque no lo sé. Lo que sí sé es lo que la palabra del Señor dice, que no lo vamos a necesitar. Si acaso Dios lo pone y lo deja para el resto de la eternidad, será precisamente por un diseño maravilloso y preciso de Dios para la vida y para que podamos experimentar la vida en la plenitud como Dios lo pensó desde el principio. Pero no se va a necesitar porque Dios mismo es la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Queridos amigos, el Salmo capítulo 43, un salmo también aquí muy cerca de lo que hemos leído. Salmo 43. Déjame leerte el versículo 3 de esta porción de las Sagradas Escrituras. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Voy a volver a leértelo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Cuál es el clamor? ¿Cuál es la voz que se levanta hoy
delante de Dios, envía tu luz. Envía tu luz. Queridos amigos, debo decirles que la luz de Dios ya vino a esta tierra. La luz de Dios se llama Jesucristo el Señor. Así que ahora tenemos esta gran bendición. Quiero concluir con ustedes con una porción de las Sagradas Escrituras muy conocida también, que es el Salmo 119:105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queridos amigos, la luz de Dios ha resplandecido. Jesucristo es el sol que alumbra la vida de los hombres y ya está presente. Y Él nos ha dado su palabra para que nosotros la recibamos como guía y como luz. Hoy tenemos una gran bendición. El Señor ha levantado, nosotros decimos ministerios, como lo es la sociedad bíblica en todas las naciones. Ellos se han dedicado a la traducción de las Sagradas Escrituras a todos los lenguajes de la tierra posibles, y se sigue trabajando con aquellos que aún no han recibido la palabra, la Biblia, en su lenguaje, porque esto trae luz a los pueblos. ¿Qué es el mensaje de las Sagradas Escrituras? Que tú puedes salir de las tinieblas, que tú puedes vivir en la luz perfecta de Dios, y que su bendita palabra, que es lámpara a los pies del ser humano, le pueden conducir día con día para vivir bajo la gracia infinita del Señor. Por eso es para mí un gozo y un privilegio recomendar las sociedades bíblicas y el trabajo que hacen para llevar la palabra de Dios, que es luz de Dios para las naciones, y tú y yo podemos ser parte de este trabajo maravilloso, difundiendo las Sagradas Escrituras, porque ellas te dan a conocer el amor maravilloso de Dios en Cristo Jesús, que puede sacar las tinieblas del corazón del hombre. Permítanme hacer una pequeña oración por todos y cada uno de ustedes. Padre, en el nombre del Señor Jesús, oro que traigas revelación de tu luz al corazón de los hombres. Tú has dado tu palabra santa como una herramienta, tu santa Biblia, para que los hombres conozcan tu luz, que es Jesucristo. Como decía la vieja profecía, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esto es Jesucristo el Señor. Padre, que tu luz alumbre y disipe todas las tinieblas. En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Amigo, caminemos en la luz. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro amigo el pastor Jacobo Mondragón, a quien le agradecemos su participación en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. ¿Quieres conocer el Antiguo Testamento como lo leyeron Jesús y los primeros cristianos? El Antiguo Testamento no solo cuenta la historia del pueblo elegido por Dios, también revela el plan divino para la venida de Cristo. Dos traducciones han sido claves en su preservación y transmisión: la Septuaginta, la versión griega utilizada por la Iglesia del primer siglo, y la Biblia hebraica, reconocida por siglos por judíos y cristianos como un texto confiable y preciso. Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, usada por los primeros cristianos y citada en el Nuevo Testamento. Biblia hebraica, basada en los manuscritos hebreos más confiables, preservando el texto original, y referencias a diversos manuscritos y fuentes textuales.
Estas ediciones no solo nos conectan con los orígenes del texto bíblico, sino que siguen siendo la base para las traducciones modernas más confiables. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. La traducción de la Biblia es una herramienta poderosa para la transformación del individuo y, por consiguiente, para las familias en un mundo extraviado, sin dirección. Sumémonos a la causa bíblica. En la Sociedad Bíblica de México tenemos materiales y recursos bíblicos, programas de apoyo para familias y ministerios. Acérquense a conocernos en nuestras sucursales, redes sociales, página web y tienda en línea. Estamos para servirles. Esto fue todo por hoy. Gracias por su preferencia. Esperamos que este programa les haya sido de edificación. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana para continuar con Agosto, mes de la Biblia. Hasta pronto.